algunas de las intervenciones del presidente Nicolás Maduro con motivo de aquel bárbaro decreto del año 2015 en el que nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Y yo creo que lo que se debe resaltar con mayor fuerza de esas intervenciones del presidente Maduro, cuando el infame decreto de Obama, cuando se iniciaron las sanciones contra nuestra economía, contra nuestra vida, contra nuestra sociedad, lo más resaltante era que el presidente Maduro insistía en que era un ataque contra toda Venezuela, que era un ataque contra todas nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños, que eran formas criminales que afectaban principal y directamente a civiles, inocentes, niñas, niños, la población vulnerable a la que la revolución bolivariana había logrado y ha logrado sacar de la anomia y atender como nunca antes en la historia de esta república. Y claro que hubo las voces cómplices que señalaban, no, esas son sanciones solo contra los chavistas. Esas sanciones solo afectan a los chavistas. Ahora ya sabemos cuál fue la intención y cuál fue la realidad. Cuando montaron toda la patraña agresiva contra nuestra gente sobre la migración, ¿lo recuerdan? No, eso es para poder derrocar al gobierno chavista. Entonces, como un daño colateral, llamaban bestias, basuras, y promovieron de manera activa y ganaron millones de dólares promoviendo la migración de nuestra gente a otros países. Una migración eminentemente económica derivada de la acción de las sanciones criminales contra Venezuela. Primera etapa el decreto, después las sanciones y después utiliza la migración para insistir en tomar el poder y entregarle a los gringos el único interés que tienen, no en sus mujeres, en sus hombres, no en la sociedad venezolana. Por el contrario, donde se meten y donde se les permite que se metan, verdaderamente destruyen países. Vayan a ver Libia, Siria. Destruyen países. Gaza, Palestina. Y si ustedes revisan, cuando la migración dejó de serles útil y dejó de importarle y dejaron de sacarle dinero, entonces, ¿quién es el que ha salido a cuidar a nuestra gente allende nuestra frontera, más allá de nuestro territorio? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¿Quién ha mandado aviones por todo el continente a buscar a su gente? El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién defendió, denunció y logró traer de vuelta a nuestros 252 connacionales secuestrados, torturados, la inmensa mayoría de ellos que o militaban en partidos de oposición o que presentaban ideas donde se veían convencidos por estos elementos de la derecha venezolana y opositores? Y vieron cuál era la verdadera cara del imperio cuando los torturaron, cuando los sometieron a la mayor de las ignominias posibles, cuando los encerraban en calabozos 24 horas, 7 días a la semana, sin ver ni una vez la luz del sol. Una manera muy dura de enfrentarse a la realidad. Y la realidad es que más allá de la propaganda, eso es lo que hacen los imperios con los seres humanos. Eso que le pasó a nuestros 252 compatriotas. ¿Y qué hacen los países decentes? ¿Qué hacen los países libres?
que hacen los países independientes. Defender a su gente sin preguntar en qué está pensando o por quién votó en las pasadas elecciones. Defender a su pueblo. Maduro nunca ha dejado atrás a ninguno de los nuestros, y me refiero a toda Venezuela, y por eso no los logramos traer a un altísimo costo, entregando criminales. Uno de ellos, un homicida de 3 personas en España. A ese homicida, las autoridades estadounidenses que lo vinieron a buscar, le quitaron las esposas y lo llevaron a una reunión con Nayib Bukele en El Salvador. Está en la fotografía, un homicida de 3 personas, en modo alguno involucrado en asuntos políticos en Venezuela, un homicida. Nosotros, por supuesto, en cumplimiento de la Constitución y las leyes, juzgamos a ese homicida y lo condenamos. Pero había nacido en los Estados Unidos de América. Por tanto, a los efectos del cumplimiento de la ley internacional lo deportamos. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa? Que le quitan las esposas y se da un abrazo con Nayib Bukele, ese homicida. Y ahora está libre en las calles de los Estados Unidos, como dice en la canción de Lee Primera. Un exmarín que después se volvió un homicida. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando el ministro Diosdado Cabello, cuando Diosdado muestra esto, aparecen otra vez las mismas voces que están los chavistas. En la Plaza Venezuela, solo para matar mujeres y niños chavistas, supongo. Que las municiones que fabrican en las fábricas clandestinas de munición que tienen están solamente dirigidas a chavistas. Que estas municiones de alto calibre están dirigidas solamente a chavistas. Que cuando tenían campos en Colombia y denunciamos, todos dijeron que eso era falso, que era mentira, que no existían tales campos, amparados, financiados por Iván Duque, antes Juan Manuel Santos, y el narcotráfico colombiano, valga la redundancia, porque es la misma cosa. Si tú dices Iván Duque o Álvaro Uribe y el narcotráfico colombiano, debes decir a continuación, valga la redundancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos precisamente? Yo invito al pueblo de Venezuela a que no nos hagamos eco de las estupideces que construyen, porque cada vez están más impregnadas de imbecilidad. ¿Cómo van a señalar que el país con más victorias contra el narcotráfico por la acción de su gobierno, que es Venezuela, en este continente, no existe en este continente un país con mayores victorias que Venezuela en los últimos tiempos? La primera victoria, cuando Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, a la primera de este planeta que se llama la DEA. Esa fue la primera gran acción contra el narcotráfico en Venezuela, cuando Hugo Chávez los expulsó de este país para siempre. Entonces, yo a lo que quiero señalar, invitar, es que esas estrategias psicológicas cada vez son más fútiles. Ya lo dijeron Tania y lo dijo Pedro Infante y lo dijo el diputado Bernabé Gutiérrez. Cada vez
son menos elaboradas. Si no hay un país que haya tenido, desde el punto de vista porcentual, mayor incautación de cocaína y marihuana que Venezuela este año 2025 y el año 2024. Si no hay ni un solo metro cuadrado de siembra de hoja de coca o de marihuana en Venezuela. Lamentablemente, otros países son los productores de la cocaína y de la marihuana. Lamentablemente, Venezuela ha sido víctima de la acción del narcotráfico en otros países. Todas las acciones agresivas contra Venezuela, llámense explosivos, armas, mercenarios, todas son financiadas con dinero del narcotráfico colombiano, mexicano y la mafia albanesa. Y yo me pregunto, ¿los Estados Unidos de América van a reconocer en este caso que están aliados con el narcotráfico? ¿O no lo van a hacer y tendremos que esperar los documentos clasificados y las películas? Como pasó con el caso Irán-Contras, donde dinero del narcotráfico era utilizado para atacar a la revolución sandinista en Nicaragua. ¿Lo van a reconocer? Cuando hay suficientes pruebas y fehacientemente queda establecido que si algo ha caracterizado al extremismo fascista de Venezuela es a su alianza indisoluble con el narcotráfico colombiano y mexicano. ¿Quién llevó a Juan Guaidó a la llamada fiesta, a la rumba que tuvieron en Cúcuta el 23 de febrero del año 2019? ¿Quién? Si no fue la peor banda. ¿De dónde iba a salir, según el testimonio de JJ Rendón y de Jordan Goudreau, el dinero para financiar a los... ¿De dónde salió el dinero para pagar a Silvercorp? Según el testimonio de JJ Rendón, iba a salir del narcotráfico colombiano. Y por supuesto, de la plata que a manos llenas y de forma ingente le entregaba la USAID a los extremistas. Se hicieron un pote. Narcotráfico mexicano, mayamero y la USAID. Es cuestión de tiempo que lo veamos en los documentos desclasificados o en las investigaciones que se hagan. Es tal nivel de tontería, de futilidad, que es casi un insulto a nuestra inteligencia. ¿Por qué no mandaron ni siquiera un peñero para el Pacífico? ¿Por qué no han mandado ni siquiera uno de esos aviones de la gente que se pone como una especie de morral que es avión a alguien? ¿Por qué no están investigando a Noboa, que se acaba de robar unas elecciones con la complicidad? Ahora es el dueño de la República del Ecuador, lamentablemente lo debo decir. Está completamente cooptada la República del Ecuador por el narcotráfico y las mafias albanesas. Tantas veces que se ha dicho y hacen oídos sordos. Hay un primer productor de cocaína en el mundo y no es Venezuela. Y hay un país que es el mayor consumidor del mundo y no es la República Bolivariana de Venezuela. Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales. Así que sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Se queda preso. O se queda como se quede, pero se queda. Esto no es una bravuconería, ni es un intento de caer en ningún tipo de provocaciones, no.
Lo estoy diciendo de forma responsable, sencillamente porque es nuestra obligación. Nosotros estamos obligados, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los 30 millones de venezolanos y de venezolanas, estén o no en el territorio de Venezuela. Nosotros estamos obligados a defender este suelo sagrado, a defender nuestro cielo sagrado, a defender nuestros mares y nuestros ríos. Estamos obligados, no es una elección. Y además, estamos imbuidos por el fuego sagrado de un hombre que jamás le tuvo miedo a ningún tipo de imperio. Y derrotó uno y amenazó a dos más. Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco. Todavía no había derrotado completamente el Imperio Español, ni había logrado aún la libertad americana que consiguió con su esfuerzo y con sus luchas poco tiempo después, cuando le escribió la ya famosa carta a Mr. Irving, la que ya todos conocemos. Usted me insulta, no contestaré a sus insultos, pero sepa, etcétera. Ahí en esa misma carta le dice, porque Irving se burla, cree que el Libertador está exagerando acerca de verdaderos, lo llamaba así Irving, algo así como guerreros anfibios, lanchas humanas, porque había escuchado de los lanceros que se lanzaban a caballo, vadeaban los ríos, y con esos lanceros, vadeando los ríos a caballo, se metían en las embarcaciones de la llamada Armada Invencible del Imperio Español y los derrotaban y tomaban los barcos y expulsaban a los españoles de los ríos. Y le dijo, por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos. Por fortuna, se ha visto con frecuencia, y me atrevo a decir, porque estoy seguro de eso, se seguirá viendo. A un puñado de mujeres y hombres valerosos y libres derrotar imperios poderosos. Yo quiero entonces, por supuesto, apoyar, y voy a levantar mis dos manos para votar por el acuerdo, pero yo quiero resaltar, y lo digo sin ningún tipo ni forma de cálculo, lo digo desde mi corazón. Yo quiero resaltar el discurso de un diputado de la oposición al que he adversado toda mi vida. Toda mi vida. Yo tenía 24 años cuando era médico rural de Maroa, Estado Amazonas, y ese señor Bernabé Gutiérrez era el gobernador del Estado Amazonas de los ADECO. Es decir, que lo he adversado casi toda mi vida, en todo caso. Y habiendo adversado toda mi vida, y sabiendo que es un opositor, que siendo opositor siempre ha estado en la acera de enfrente, desde el punto de vista de vida, desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de sociedad, de lo que somos nosotros y en lo particular de lo que yo soy. Siempre ha tenido un comportamiento decente respecto al adversario. Pero hoy no creo que haya sido un comportamiento decente solamente. Creo que hoy quien habló ahí fue un patriota venezolano que milita en la oposición venezolana, que milita en el partido político que asesinó a mi padre, Acción Democrática, y le reconozco a ese militante de Acción Democrática su posición patriota. Y apoyándome y respaldando
Yo quisiera proponer que se agregara en el texto del acuerdo la convocatoria a la unión nacional de todas y de todos, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de abuelas, de abuelos, así como está unida nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como hay una verdadera fusión policial, militar y de nuestro pueblo todo. Convoquémonos todos, sintámonos todos incluidos, despojémonos de la retórica, porque hay cosas más importantes que los discursos. La integridad de este territorio es más importante que la militancia política. La vida plena y en paz, la defensa de la paz de nuestro país y de nuestras hijas y nuestros hijos es más importante que la militancia política. Que esta asamblea convoque a la unidad nacional, a la unión nacional de todas y de todos, con una sola frase: déjennos en paz. Nosotros no hemos caído en ninguna provocación. El presidente Maduro, con la parsimonia y la serenidad que lo caracteriza, ha hecho, así como hizo el Libertador con Mr. Irving, oídos sordos de esos insultos estúpidos. Una cosa es no caer en provocación, y hemos demostrado en público y en privado, porque saben ustedes que es una vaina bien difícil. ¿Saben ustedes cuál es una de las vainas más difíciles que me ha tocado a mí en mi vida? Es hablar con esos gringos. Ellos cuentan con Hollywood para que los maquillen, pero siempre, siempre se les ve el bojote. Una cosa es no caer en la provocación y otra cosa es eludir nuestra responsabilidad, y aquí no hay un hombre ni una mujer decente en este país que vaya a eludir su responsabilidad de defender este territorio con nuestra vida si es necesario. Quisiera agregar también que se incluye en el acuerdo, además de la convocatoria, la unión nacional, y hagamos ya desde este espacio, que es el espacio de la política, que es el espacio de la interlocución, que si es necesario despojarnos de la retórica que a veces nos separa más que unirnos, busquemos las palabras que nos unan, busquemos los textos que nos acerquen con todas y con todos aquellos quienes amamos la paz. Porque quienes, como decía Pedro, se frotan las manos, ya le deben estar saliendo callos en esas manos de tanto frotárselas. Tienen 24 años en esa paja. Literalmente. ...24 años... frotándose manos y dando ultimátums al viento. Porque ellos creen que los gringos les van a hacer mandado. Y ellos creen, no sé por qué, porque la historia les ha demostrado algo completamente distinto, que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados o que nosotros nos vamos a dejar. Ya a estas alturas deberían darse cuenta de qué madera está hecho Nicolás Maduro Moros y de qué clase de madera fina está hecho el pueblo de Venezuela. Quisiera
solicitar que se incorpore en el acuerdo también una ofensiva diplomática parlamentaria. Queridas diputadas y diputados de la oposición, queridos y queridas hermanas diputados y hermanos diputados de la Revolución Venezolana. Hay verdadera indignación en la gran mayoría de los pueblos libres de este mundo, de los hombres y mujeres libres de este mundo, que no pueden creer la barbarie con la que están acometiendo la mentira, la falsedad y las patrañas. Vamos pues, con todos nuestros grupos de amistad, querido vicepresidente Pedro Infante, convoquémoslos, enviemos comunicaciones, enviemos delegaciones, que los parlamentos del mundo discutan, que los parlamentos de este continente sepan que lo que está en riesgo no es la seguridad, la paz y la libertad de Venezuela. Como dijo el presidente Maduro, por allí no se preocupen, que nosotros sabremos defender esa libertad, esa paz y la integridad de nuestro territorio. Por allí no se preocupen. Pero está en riesgo la seguridad y la paz de todo el Caribe. Está en riesgo la seguridad y la paz de toda América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y no lo digo de forma exagerada. Si en la locura mezquina, ambiciosa, avarienta, promueven la violencia, será una violencia que asolará el continente americano. Vamos a ver qué tienen que decir los parlamentos de nuestros países hermanos. Una verdadera ofensiva diplomática del Parlamento venezolano. Que nuestra voz sea escuchada. Queridas hermanas y queridos hermanos, traigamos la voz de Simón Bolívar a este recinto sagrado. Por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres y valerosos derrotar a imperios poderosos. Y se seguirá viendo. Seguro que se seguirá viendo. Gracias, diputadas y diputados. Hemos escuchado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Escuchaban declaraciones por parte del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, durante su derecho de palabra en el debate del primer punto de la orden del día de este miércoles, donde se está defendiendo la soberanía, las instituciones venezolanas, la paz y el territorio de nuestra nación. En su alocución indicaba que Maduro nunca ha dejado atrás a ninguno de los nuestros, por eso logró traer a los venezolanos que se encontraban en El Salvador. Ahí mencionaba el trabajo que se ha realizado en el plan Vuelta a la Patria, con hasta el momento más de 10.000 venezolanos que han regresado al país. También hablaba que las estrategias elaboradas, Venezuela ha sido víctima de otros países, sin embargo es el único país que tiene un alto índice de incautación de sustancias ilícitas y que se mantiene trabajando efectivamente en contra del narcotráfico. Más detalles sobre esta alocución del presidente del Parlamento en las distintas transmisiones de noticias